Muy pocas veces he ido al cine yo solo, ¿ok? Creo que he ido alrededor de 2 a 3 veces, pero hay una de la que siempre me voy a acordar. Y me pareció buena idea. No conocía al director, sabía que era una película que había estado sonando en Estados Unidos, que estaba dando vuelta al mundo, de que estaban hablando de tal vez la mejor película de terror del mundo, güey, o de la historia, ¿ok? La mejor película de terror de la historia. Y estoy hablando de Hereditary, película dirigida por Ari Aster, firmada por el estudio A24. Y es que desde que vi Hereditary por primera vez, supe que algo no encajaba. Y no me refiero a un jumpscare mal hecho o a un cliché de la típica película de terror, sino que me refiero a la incomodidad emocional. Algo que se sentía demasiado personal para estar viendo desde fuera. Fue parecido a lo que me provocó The Strange Thing About the Johnsons, cortometraje del que no quiero hablar mucho, dirigido por Ari Aster, en el que prefiero no entrar, pero que sí quiero dejar algo muy claro, y es que este director no quiere que nos asustemos, quiere que enfrentemos algo que no queremos ver, y que con Hereditary, su primer largometraje, nos genera la mayor incomodidad, la mayor ansiedad que he vivido, y es que es simplemente impresionante esta película. La película abre con un plano general de una maqueta, un plano secuencia muy sutil, muy corto, que se funde con la habitación del hijo, Peter, como si estuviéramos entrando a un mundo en miniatura. No es solo una forma estética de arrancar, sino que es una declaración de cuál es la intención del director, y que estos personajes son piezas dentro de una estructura que no pueden controlar. El funeral de Ellen, la abuela, no tiene lágrimas sinceras. Annie, su hija, da un discurso bastante frío, y nos enteramos que no tenían una buena relación y que Ellen era bastante difícil, era reservada, y lo que realmente importa no es lo que nos dicen, sino que desde ahí Ari Aster nos plantea que esta no va a ser una historia de sobresaltos, de jumpscares, sino que va a ser una de esas películas de silencios muy pesados, de miradas bastante incómodas y de relaciones envenenadas desde dentro. La iluminación es bastante suave, de hecho creo que es bastante natural, vamos a decirlo así, como si no quisieran esconder nada. Pero lo que más impacta es que la casa se siente grande y se siente vacía. Los personajes hablan entre ellos como si vivieran en diferentes habitaciones emocionales, y que sin un solo monstruo que nos estén mostrando en la película ya es bastante inquietante desde la fotografía. Charlie es diferente. Charlie es otra cosa, y es una presencia que no encaja en lo humano, sino que es su comportamiento. Hay una falta de conexión entre ella y el mundo. Hace clics con la lengua, construye juguetes bastante extraños, decapita palomas como si fuera una rutina, y aún así no parece una persona malvada o con malicia, sino que parece que simplemente no pertenece ahí, como si su alma estuviera incompleta o estuviera prestada. Y es aquí donde entra uno de los detalles más inquietantes del guión, y es que Ellen, la abuela, se encariñó más con Charlie que con su propia hija. La quería criar, literalmente. Y cuando descubrimos lo que realmente eso significa es cuando la película se vuelve todavía más oscura. Quiero pasar a la escena de la carretera y el poste, y es que es la muerte más silenciosa que he visto en una película. Cuando Charlie muere, lo hace sin previo aviso, no hay música de tensión, y es simplemente la sensación de desesperación completamente. Peter, su hermano, la lleva al hospital después de la reacción alérgica que tiene en la fiesta, que de hecho desde ahí
Vemos un problema cuando está Peter pidiendo el permiso en su casa, le está pidiendo el permiso a su mamá para ir a una fiesta y la mamá literalmente obliga a que lleve a Charlie para que no tome o no fume o no haga algo malo en esa fiesta, obliga a que vaya Charlie con él. Peter se sube, siempre Peter es un personaje que se intenta como que desconectar, por eso utiliza la marihuana. Creo yo que es un personaje que se intenta desconectar del mundo, utiliza la marihuana, no lo vemos conversar tanto con su mamá ni con su papá y ni parece que tampoco quiera conversar con su propia hermana. Entonces, cuando Peter se sube para fumar marihuana con sus amigos, sus conocidos, deja a Charlie bastante sola en esa fiesta, donde obviamente Charlie no conocía a nadie y era una menor, no tenía amigos ni siquiera de la edad ahí. Toma una rebanada de un pastel del cual ya nos habían explicado previamente que Charlie era alérgica a las nueces, me parece. Y Charlie toma una rebanada, creo que era un pastel de chocolate, y procede a comerlo. De hecho, Peter fue el que le dice, ¿no? Oye, es una fiesta, cualquiera puede agarrar pastel, agarra una rebanada y ahorita vengo. Peter está arriba. Sube Charlie y se da cuenta que no está pudiendo respirar, está teniendo una reacción alérgica. Le intenta llevar al hospital tras la reacción y en medio de la carretera Charlie saca la cabeza por la ventana para respirar mejor y pues un poste en la carretera le arranca literalmente la cabeza. Lo que sigue, lo que muchos creo que pensamos que seguía, era un estruendo de música. Era un momento en donde yo creo que Ari Aster iba a utilizar el recurso de la música fuerte como para penetrarte, como para hacerte sentir que había sido tú la persona que había chocado, pero pues no, utiliza algo todavía creo que un poco más inteligente, y es que utiliza el silencio. Lo que sigue es un silencio extenso, doloroso, con culpa, y un plano fijo al rostro de Peter asomándose a ver el espejo retrovisor. Lo vemos congelado y el montaje de la escena ni siquiera muestra el cadáver. No hay gritos, no hay música y hay una decisión de dirección, y es que no van a explotar el morbo y vamos a quedarnos simplemente con el peso emocional de esa escena. Vemos a Peter llegando a su casa, se acuesta sin decir absolutamente nada. La cámara simplemente lo observa y nosotros también. Y es probablemente la escena más devastadora que haya visto en una película de terror. Creo que no hay una escena que me haya generado más incomodidad y ansiedad al mismo tiempo, sin el uso de un screamer en mi cara, de la música más fuerte a todo lo que da, un recurso que se utiliza bastante por parte de James Wan en películas como El Conjuro, donde siempre que tenemos una escena en donde sabemos que viene un susto, es porque nos damos cuenta por la música, por los enfoques, por la forma en donde se dirige la cámara, y aquí no. Aquí son planos bastante abiertos que simplemente enfocan a una situación y no enfocan a un personaje. Y es impresionante, la verdad. De ahí tenemos el tema del duelo, la culpa y el horror que nace del dolor. Y es que en la mañana siguiente vemos o escuchamos cómo Annie está gritando, desolada, llorando, y que se arrastra por el piso, pero nunca parece estar en el mismo canal que su esposo o que su hijo. Aquí es donde la actuación de Toni Collette es impresionante, es increíble, se vuelve el núcleo de esta película. No diría que Toni Collette se echa a la espalda la película, porque creo que todas las interpretaciones en esta película son impresionantes, tanto por la parte del padre, que no tengo el nombre del actor en este momento, Charlie, Peter, o por lo menos hasta donde llega Charlie en la película, y Toni Collette, bueno, es Toni Collette y haciendo cosas de Toni Collette. A mí que no interpreta a una madre que esté enfrentando un duelo, porque no estamos viendo una película triste, una película melancólica, sino que interpreta a una mujer que ha perdido el control absoluto de su vida.
Perdió el control de su familia, del arte, de su mente, de su trabajo, y ella necesita una explicación, y ahí es donde la película explota, y es donde llegamos al punto de lo paranormal. No porque Annie crea en lo sobrenatural, sino porque ella lo necesita realmente. Necesita creer que Charlie no se fue, necesita ese pilar de nuevo en su vida, y en su búsqueda abre una puerta que ya no va a poder cerrar. La escena de la sesión espiritista está filmada en un plano fijo con una iluminación íntima y cálida, pero que aún así no te sientes en paz, no te sientes tranquilo, y lo que tampoco sientes es miedo, es vergüenza. La vergüenza por invocar algo que sabes que no deberías de estar haciendo. Cuando el rompecabezas se arma, que es la parte de Ellen y de su culto, aquí es donde Ari Aster empieza a dejar que las piezas se junten en toda la película. Fotos viejas, libros ocultos, palabras en las paredes, símbolos. Y Annie es cuando descubre que su madre era parte de un culto. Un culto para traer de nuevo a la vida a el demonio o el rey del infierno Paimon. Y todo lo que parecía desconectado hasta este momento cobra el sentido de la película. Charlie no era una niña cualquiera y era un recipiente provisional de los planes de su abuela, porque el verdadero cuerpo que el culto necesitaba era Peter, o sea, a un hombre. Y entonces es cuando entendemos que la muerte de Charlie no fue un accidente, sino que fue un sacrificio, y que todo esto fue planeado desde años atrás. Y de hecho creo que también por eso vemos, creo que es bastante obvio, las escenas donde Charlie está decapitando a las palomas, en donde dibuja cosas muy extrañas que después cobran sentido cuando vuelves a ver la película por una segunda ocasión, y pones bastante atención en los detalles que crea Ari Aster con el personaje de Charlie, que es simplemente impresionante. El descenso final de la película creo que es la escena que todos adoramos, que todos lo vemos como el punto más alto para una película de terror, y del por qué le tenemos tanta fe o tanta esperanza a cada película que saca Ari Aster. Y es que es la tercera parte de esta película de Hereditary, y es que se transforma en algo casi insoportable. La música desaparece, los sonidos se vuelven secos. Creo que es un tema que se tiene que ponerle un poquito más de atención ahí. Los sonidos se vuelven completamente secos y los planos se alargan como si te estuvieran obligando a mirar lo que tú no quieres. Annie ya no es ella misma. Annie perdió completamente la cabeza, literalmente. Corre por las paredes y se mutila frente a su hijo. De hecho, creo que es impresionante la escena de cuando Peter se despierta después de todo lo que había sucedido en la escuela, que es cuando está en el salón de clases y mira al espejo, y vemos como que esa luz llegando a una esquina, y vemos a Peter, y después se escucha el chasquido de lengua que hace Charlie, y es el golpe que sufre Peter en la cabeza. Llega a su casa, se duerme, y de ahí literalmente despertó en un maldito infierno, ¿no? Vemos a Peter despertando, y de ahí tenemos una escena donde Toni Collette está literalmente en la esquina, y es que esa escena es completamente aterradora porque es un plano bastante abierto. Peter se levanta y vemos en la esquina, si eres bastante cuidadoso y bastante observador, que Toni Collette está parada en la esquina viéndolo directamente. Y una de las escenas que más me ha dado miedo es ver a Annie como flotando extraño, o sea, como cuando se mueve, tipo como si estuviera gateando, pero no se escucha ningún sonido y se ve de una forma tan extraña como si se tratara de un robot. No sé, es bastante extraño de explicar, pero te lo juro, me pone la piel de gallina. Entonces Annie se mutila frente a su hijo, y Peter solamente la observa, no pelea, no se resiste, y se rompe. En el momento en el que él se lanza por la ventana es casi como una liberación para él,
pero lo que posee al final no es alivio, es Paimon, es el demonio. Ya completó la posesión de Peter, que todo lo que tenemos a partir de lo que le sucede a Charlie es el proceso de la posesión de Peter, de los planes de la abuela y los planes que tenía la abuela con la amiga. Y cuando realmente no se estaba intentando acercar a Annie para ayudarla con el tema de Charlie, sino que era para crear todavía más fuerte el problema que tenía y cómo activaban los rituales. Es simplemente una locura. Es increíble la película. La casa, cuando Peter se lanza a la ventana, la casa se queda en completo silencio. El culto aparece, que es cuando vemos a las personas sin ropa. Y Peter es coronado como el nuevo recipiente de Paimon. Entonces, ¿cuál fue el verdadero terror? ¿Cuál fue el verdadero horror? Y es ver a una familia como una prisión. Creo que por eso la primera toma de la maqueta, como si alguien estuviera o fuera a jugar con ellos, y como si fuera una prisión, como si estuvieran encerrados en esa casa. El final no tiene como tal una explicación, o no hay una escena que te diga qué fue lo que pasó después, pero todos sabemos qué fue lo que ocurrió, y todo esto pasó porque esta familia ya estaba marcada desde un principio y desde antes. La herencia en Hereditary no es genética, sino que es espiritual, es emocional y es impresionante, es terrorífico, porque no importa si crees o no crees en los demonios, lo que realmente da miedo es pensar que no puedes escapar del legado o de la herencia que te dejó tu familia, y aunque quieras luchar contra ello, ya es bastante tarde. Hereditary no es solamente una gran película de terror, de hecho creo que es la mejor película de terror de los últimos 30-35 años. Es un estudio sobre el trauma, la culpa, la maternidad y el dolor. Ari Aster dirige cada escena como si fuera un cuadro colgado en una galería. Por la simetría, por los movimientos lentos de la cámara y por la iluminación natural, todo está bien medido y todo está muy bien estudiado dentro de la película. Todo está diseñado para que no respires tranquilo, y lo más brillante es que aún así, con todo el simbolismo, los demonios, los cultos, y lo que más te perturba realmente es lo humano, y lo que más dolió fue la familia. Si te gustó esta reseña, te invito a que entres en nuestro Discord, y aquí puedes poner tu sugerencia para hacerle una reseña de este tipo a tu película favorita. Si te gustó el video, te invito a que le des like, que lo compartas y me dejes un comentario. Muchas gracias. Adiós.